Hola, hola, mis amores. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Les doy la bienvenida a mi canal, donde siempre hablamos de temas que nos tocan el corazón, de historias que nos inspiran y, bueno, de un poquito de chisme del bueno, ¿por qué no? Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia que es un verdadero torbellino de emociones, una historia de amor, de lucha y de esperanza. Una historia que nos demuestra que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso aquellos que parecen insuperables. Vamos a hablar de Hande y Kerem, dos nombres que quizás ya conozcan, pero que hoy vamos a conocer desde una perspectiva diferente, desde el ángulo de su amor incondicional, un amor que se puso a prueba cuando la enfermedad tocó a su puerta. Prepárense para reír, para llorar y para llenarse de inspiración. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a mi canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Ya somos una familia enorme y me encanta compartir estas historias con ustedes. Y si ya eres parte de esta comunidad, bienvenido de nuevo. Un abrazo gigante para ti. Ahora sí, vamos con la historia de Hande y Kerem. Imaginemos una escena de película romántica. Dos jóvenes llenos de vida, con sueños brillantes y una conexión innegable. Así eran Hande y Kerem al principio de su historia. Se conocieron por esas casualidades del destino, en una reunión de amigos en común. Era el cumpleaños de Aisé, una amiga en común de ambos, una noche de verano en un jardín lleno de luces parpadeantes y música suave. Hande, con su sonrisa radiante y su vestido de flores, llamó la atención de Kerem desde el primer momento. Él, con su camisa blanca impecable y sus ojos llenos de curiosidad, no tardó en acercarse. La chispa fue instantánea, una de esas que se sienten en el aire y que te hacen saber que algo especial está a punto de comenzar. La conversación fluyó con naturalidad, como si se conocieran de toda la vida. Hablaron de sus pasiones, de sus sueños, de sus miedos más profundos. Hande le contó sobre su aspiración de convertirse en diseñadora de modas, sobre su amor por los colores y las texturas, sobre su deseo de crear prendas que empoderaran a las mujeres. Kerem, por su parte, le habló de su trabajo como arquitecto, de su fascinación por los espacios y las formas, de su sueño de construir edificios que inspiraran a la gente. Esa noche bailaron bajo las estrellas, rieron a carcajadas y se prometieron volver a verse. Intercambiaron números de teléfono con la emoción de un niño que recibe un regalo inesperado. Al día siguiente, Kerem la invitó a tomar un café. Y al día siguiente la llevó a ver una película. Y al día siguiente la invitó a cenar. Así, día tras día, su relación se fue fortaleciendo, como una planta que crece con el sol y el agua. Su amor floreció como una flor en primavera. Risas compartidas, largas caminatas bajo las estrellas, promesas susurradas al oído. Construyeron un mundo juntos, un mundo lleno de amor, de confianza y de proyectos para el futuro. Eran la pareja perfecta, el ejemplo de que los cuentos de hadas existen, al menos eso parecía. Planearon un viaje a Italia, soñando con recorrer juntos las calles de Roma y Florencia, perdiéndose en la belleza de sus monumentos y disfrutando de la deliciosa gastronomía italiana. Hablaban de comprar una casa con un jardín grande donde pudieran tener un perro y plantar flores. Imaginaban cómo sería su boda, un evento íntimo y lleno de amor, rodeados de sus familiares y amigos más cercanos. Incluso empezaron a hablar tímidamente de tener hijos, visualizando cómo sería su vida como padres. Pero la vida, como bien sabemos, a veces nos tiene preparadas sorpresas inesperadas, y no siempre son agradables. Un día, Kerem comenzó a sentirse mal. Cansancio extremo, dolores de cabeza persistentes, síntomas que al principio ignoró pensando que era solo estrés laboral. El ritmo de trabajo en la oficina era frenético, con deadlines ajustados y reuniones interminables. Kerem pensaba que necesitaba unas vacaciones, un fin de semana de relax en la playa para recargar energías. Pero las molestias no desaparecían, al contrario, empeoraban con el tiempo. Empezó a tener problemas para concentrarse, se sentía mareado con frecuencia y sus dolores de cabeza eran cada vez más intensos. Incluso empezó a tener dificultades para dormir, atormentado por pesadillas y la sensación de que algo no iba bien. Su rendimiento en el trabajo se vio afectado, lo que le generaba aún más estrés y ansiedad. Finalmente, después de insistencia de Hande, Kerem acudió al médico. Hande notó que Kerem estaba cada vez más pálido y demacrado.
Su energía había desaparecido y su sonrisa radiante había sido reemplazada por una expresión de cansancio y preocupación. Ella lo instaba a ir al médico, pero Kerem se resistía, temiendo lo peor. Pero Ande no se rindió. Lo convenció de que era importante descartar cualquier problema de salud y lo acompañó a la consulta. Los resultados de los exámenes fueron devastadores. El diagnóstico, una enfermedad grave, una enfermedad que amenazaba su vida y que cambiaría su mundo para siempre. Un tipo de leucemia agresiva que requería tratamiento inmediato. Imaginen la escena. El silencio abrumador en la sala de espera, las paredes blancas que parecían cerrarse sobre ellos, el sonido constante del aire acondicionado que solo acentuaba la tensión del momento. Ande sostenía la mano de Kerem con fuerza, intentando transmitirle calma y seguridad. Las lágrimas silenciosas de Ande, que resbalaban por sus mejillas sin poder contenerlas, la incredulidad y el miedo reflejados en los ojos de Kerem. Todo el mundo que habían construido juntos se tambaleaba ante la noticia. Muchos, en una situación así, podrían haberse derrumbado. Podrían haber huido, asustados ante la magnitud del problema. Podrían haber buscado refugio en la negación, intentando convencerse de que se trataba de un error. Pero Ande no era así. Ande era diferente. Ande era un ángel. Desde el momento en que escuchó el diagnóstico, Ande se convirtió en el pilar fundamental de Kerem. Su amor se transformó en una fuerza imparable, en una determinación férrea para luchar contra la enfermedad. No hubo espacio para el miedo, para la duda, solo para la esperanza y para el amor incondicional. Se informó sobre la enfermedad como si fuera a presentar un examen final. Leyó artículos científicos, buscó testimonios de pacientes que habían superado la leucemia y contactó a especialistas de todo el mundo. Quería entender todos los aspectos de la enfermedad y conocer las mejores opciones de tratamiento disponibles. Ande dejó su trabajo para dedicarse por completo al cuidado de Kerem. Su sueño de convertirse en diseñadora de modas quedó en pausa, pero sabía que lo más importante en ese momento era estar al lado de su amado. Lo acompañó a cada cita médica, investigó incansablemente sobre la enfermedad, buscó alternativas, tratamientos innovadores, todo lo que pudiera ayudar a mejorar la calidad de vida de su amado. Organizó su hogar para que fuera un espacio confortable y seguro para Kerem. Se aseguró de que tuviera una alimentación saludable y equilibrada, preparando comidas nutritivas y deliciosas. Le proporcionó un ambiente tranquilo y relajante, libre de estrés y preocupaciones. Se convirtió en su enfermera personal, administrándole los medicamentos, controlando sus síntomas y vigilando su evolución. Pero también en su confidente, en su amiga, en su compañera de vida. Lo animaba en los días más oscuros, lo abrazaba cuando el dolor era insoportable, le recordaba constantemente lo fuerte que era, y lo mucho que lo amaba. Le leía libros, le ponía música suave, le contaba historias divertidas para distraerlo del sufrimiento. Kerem, por su parte, luchaba con todas sus fuerzas. No se rendía a pesar del sufrimiento físico y emocional. Sabía que tenía a Ande a su lado, que ella era su mayor motivación para seguir adelante. Se aferraba a la esperanza de que podría superar la enfermedad y volver a vivir una vida normal. La enfermedad transformó su relación. La hizo más profunda, más intensa, más significativa. Aprendieron a valorar cada instante, cada pequeño gesto, cada mirada. Descubrieron la verdadera esencia del amor, un amor que va más allá de la apariencia física, de la salud, de las circunstancias. Un amor que se basa en el compromiso, en la lealtad, en la compasión y en el apoyo incondicional. Ya no se preocupaban por las cosas materiales ni por los proyectos a largo plazo. Se enfocaban en el presente, en disfrutar cada día al máximo, en apreciar la belleza de las pequeñas cosas. Se daban cuenta de que lo más importante era estar juntos, amándose y apoyándose mutuamente. No fue un camino fácil. Hubo momentos de desesperación, de frustración, de dolor. Las sesiones de quimioterapia eran agotadoras, los efectos secundarios eran devastadores y la incertidumbre sobre el futuro era constante. Pero Ande y Kerem se aferraron el uno al otro, se apoyaron mutuamente y nunca perdieron la fe. Ande se convirtió en un ejemplo para todos los que la rodeaban. Su fuerza, su optimismo, su amor inquebrantable inspiraban a los demás a no rendirse, a luchar por lo que creen, a amar sin límites. Sus amigos y familiares la admiraban por su dedicación y su valentía.
Incluso los médicos y enfermeras del hospital se sorprendían por su actitud positiva y su capacidad para mantener la esperanza en los momentos más difíciles. Muchos se preguntaban cómo podía Ande mantener esa actitud positiva, cómo podía seguir adelante a pesar de la adversidad. Y la respuesta era sencilla: su amor por Kerem. Su amor era su motor, su combustible, su razón de ser. Su amor le daba la fuerza para enfrentar cada desafío, para superar cada obstáculo, para seguir luchando por la vida de Kerem. A través de su historia, Ande y Kerem nos enseñaron que el amor verdadero no es un cuento de hadas perfecto, sino una elección diaria, una decisión de permanecer juntos en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Nos mostraron que la enfermedad puede ser devastadora, pero también puede ser una oportunidad para crecer, para fortalecer los lazos, para descubrir la verdadera fortaleza que llevamos dentro. Y sobre todo nos recordaron que el amor es el arma más poderosa que tenemos para combatir cualquier adversidad. Un amor que puede sanar heridas, que puede dar esperanza, que puede transformar vidas. ¿Y qué pasó con Kerem? Bueno, esa es la parte más hermosa de la historia. Gracias al amor y al apoyo de Ande a los tratamientos médicos y, sobre todo, a su propia fuerza de voluntad, Kerem logró superar la enfermedad. No fue un camino fácil, hubo recaídas, momentos de gran dificultad y la necesidad de un trasplante de médula ósea que afortunadamente fue exitoso. Pero lo logró. Hoy Ande y Kerem siguen juntos, más enamorados que nunca. Su historia es un testimonio de la fuerza del amor, de la importancia de la perseverancia y de la capacidad del ser humano para superar cualquier obstáculo. Han retomado sus vidas, valorando cada día como un regalo. Ande ha vuelto a diseñar, creando colecciones inspiradas en su experiencia, llenas de color y optimismo. Kerem ha regresado a la arquitectura, construyendo espacios que transmiten paz y armonía. Su historia nos inspira a amar más, a valorar lo que tenemos, a no rendirnos ante la adversidad y a creer en el poder del amor para transformar el mundo. Y ahora, mis amores, llegamos al final de esta historia que espero los haya conmovido tanto como a mí. Recapitulando, hemos visto cómo Ande apoyó incondicionalmente a Kerem durante su enfermedad, demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Hemos aprendido que la perseverancia y la fe son fundamentales para enfrentar la adversidad. Y sobre todo, hemos reafirmado la importancia del amor como fuerza transformadora. Quiero agradecerles de todo corazón por haber compartido este momento conmigo. Espero que esta historia les haya dejado una huella en el corazón y que los inspire a vivir sus vidas con amor, pasión y esperanza. Me encantaría saber qué opinan de esta historia. ¿Les ha conmovido? ¿Conocen alguna historia similar? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. ¿Qué les pareció la valentía de Ande? ¿Creen que el amor puede realmente curar? Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan conocer esta increíble historia de amor y, por supuesto, a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo esta comunidad. Cada nuevo suscriptor me da la energía para seguir buscando historias que les toquen el corazón. Les mando un beso enorme, lleno de amor y de buena energía. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.